Queridos hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a nuestro Dios por esta maravillosa felicidad. Hoy quiero dar un saludo muy afectuoso porque hoy tenemos a nuestra hermana María Luisa. Gloria a nuestro Dios. Bienvenida, amada hermana. Gloria al Señor. Nos acompaña de igual manera nuestro hermano Humberto Romero, el esposo de nuestra hermana María Luisa. Qué bello es que hoy, con la presencia de nuestra hermana, vemos el cumplimiento de una promesa que Dios hizo hace 9 años en este bello lugar. Hoy estamos reunidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Gloria sea nuestro Señor. Gloria a nuestro Dios. Y damos un saludo de igual manera a todas las iglesias que hoy nos acompañan. Hoy vienen nuestros hermanos de Monterrey, ¿cierto, hermanos? ¿Dónde están los hermanos de Monterrey? Gloria al Señor. Nuestros hermanos de Reynosa. Gloria a nuestro Dios. Los hermanos de Guadalupe. Gloria al Señor. Los hermanos de Chihuahua. Cuán hermoso el Señor de permitirnos estar aquí, ciertamente. Deseamos también saludar no solamente a todas las iglesias que hoy nos acompañan, sino de igual manera a todas las iglesias ahí a nivel mundial que hoy nos van a estar acompañando a través de que usted tenga bien evidenciar lo bello que es reunirnos delante de Dios por medio de este video. Por ello, un fuerte saludo para ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Gloria al Señor. Vamos a recibir ahora entonces a nuestro hermano Jorge Manrique. Dios los bendiga a todos, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, que el Señor los bendiga. Amén. Hermana María Luisa, hermano Humberto, hermana Jimena, todos nuestros hermanos invitados, gracias por estar aquí en nuestra casa, gracias por estar aquí en Monterrey. Con esa alegría, con ese gozo, hermanos, vamos a estar entonando de inicio, hermanos, el himno 220, escogido fui de Dios. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo hallando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo hallando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios.
Que todo honor y toda gloria sean para nuestro Dios. Y gracias al Señor porque Él nos está llamando para ser esos escogidos en su reino. Bendito nuestro Rey. Los invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Por eso vamos a cantar un coro que a la vez es un clamor a nuestro Dios, pidiéndole al Señor que nos llene con su espíritu. Amén. Y es el coro número 150, hermanos. Santo Espíritu, llena mi ¿qué? Mi vida. Alabemos al Señor, hermanos. Señor, gracias Señor por tu misericordia, gracias porque la presencia del Señor se siente en Monterrey el día de hoy. Gloria a nuestro Dios, alabado el Señor. Y hoy, hermana María Luisa, todos queremos ser llenos de la presencia del Señor. Ha llegado el momento de recibir esa luz de Dios esta tarde. Con ustedes, nuestra amada hermana María Luisa. Dios los bendiga. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, aquí de México. Pueden sentarse, hermanos. Y también, pues, saludo con mucho cariño a todos los hermanos, las hermanas y a toda la gente que nos va a ver en este estudio bíblico allá, en esos lugares, en esos países, porque el estudio bíblico se ve como en 100 países o más. Entonces, saludos para todos ustedes también acá. Que mi Dios me los bendiga. Y sepan que las bendiciones que el Señor hoy les va a dar a los hermanos aquí de Monterrey, México, el Señor también les va a dar a ustedes las bendiciones. Así que nadie se va a quedar sin ninguna bendición. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermanos. Y gracias por su cariño. Y sepan que en mis pensamientos y en mis oraciones están todos. Yo comienzo a orar desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Y comienzo a orar por todos los continentes, porque ya en todos los continentes hay un grupo de corazones que han conocido a Dios y lo están buscando. Es maravilloso ver a los hermanos de África, a esos grupos del África, a esos grupos en la India, allí en la China y en Japón, a esos grupos de todos estos lugares asiáticos. Estos grupos de hermanos que hablan en su idioma y están cantando y alabando a Dios y están felices, es una maravilla y uno se enternece ver esos videos que me envían de las reuniones que han hecho los hermanos que viajan por allá con aquella gente hermosa, porque aquel que conoce a Dios y sigue el camino de Dios, pues tiene un corazón muy hermoso.
Y eso es lo que Dios ve, el corazón. Así que gracias a nuestro Dios por ello. Y yo quisiera hoy, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, quisiera que le cantáramos un coro hacia el Señor, así como sin la música. Vamos a cantarle un coro a nuestro Dios. ¿Qué coro ustedes, a ver, tienen por ahí? Grande Jehová. Bueno, pero entonces usted siga la voz porque ya yo como que ni me lo sé de memoria. Vamos a cantar Grande es Jehová. Bueno, es un coro un poco difícil sin música, ¿no? Pero bueno, lo vamos a cantar. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios. En su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios. En su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Bendito el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y en este día, Señor, estamos delante de tu presencia para realizar este estudio bíblico en esta ciudad. Tú bendecirás y estás bendiciendo a cada uno como lo has prometido, Señor. También estarás bendiciendo a todos aquellos que ven el video, van a ver el video, van a ver este estudio bíblico de diferentes lugares, en cualquier fecha, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Para ti no existe el tiempo, Señor. Gracias te damos, eterno Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tenernos paciencia. Deseamos con todo nuestro corazón, Señor, hacer tu voluntad, agradarte, y que el día de hoy sea para la honra y la gloria tuya, para tu alabanza, mi Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Pueden sentarse. Vamos a abrir la Biblia aquí en Hebreos. Vamos a meditar aquí en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y vamos a estar leyendo desde el verso número 5. Vamos a leer aquí referente a nuestro Señor Jesucristo como el autor y salvador de nuestras almas. Y dice, el verso 5 dice, que nuestro Padre Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, no le dio a los ángeles esa responsabilidad, sino que se lo dio fue a un ser humano, que de este ser humano había sido escogido por Dios para él morar y poder estar en la tierra con el ser humano. Y dice que el Padre no encomendó a ningún ángel, sino que él mismo se hizo carne y entró en la persona de Jesucristo, de Jesús.
Entonces, eso es lo que más o menos está hablando el verso 5. Dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar. Alguien es un profeta cuando dio la profecía en Salmos 8. En Salmo 8:4 tenemos una profecía dada por el profeta, probablemente el rey David, y profetizó lo siguiente. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste ¿a quién? Al hombre, un poco menor que los ángeles. Entonces dice que nuestro Dios hizo al hombre menor que los ángeles. Los ángeles tienen un rango alto, más categoría que los humanos. Sin embargo, nuestro Dios tomó carne humana de un ser humano para convertirse en un hombre por un tiempo y manifestarse a la gente, a la humanidad. Y acá en la profecía del rey David, le está diciendo, Señor, ¿quién es el hombre? Pues, ¿quién es el hijo del hombre? ¿Por qué no pusiste a uno de los ángeles? Pero dice que no, que el Señor no se complació en los ángeles, sino Él quiso glorificar y manifestarse entre los seres humanos. El verso 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Eso hizo nuestro Dios con ese ser, con ese hombre. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Bendito el Señor, aquí refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios el Señor Jesús gustase la muerte por todos nosotros los seres. El verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, le convenía al Señor Jesucristo. Y por quien todas las cosas subsisten, todo subsiste por el Señor Jesucristo. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces nuestro Dios dice que Él quería llevar muchos hijos para su reino. A quien usó al Señor Jesucristo. No usó a uno de los ángeles, que aunque los ángeles eran más poderosos que el ser humano, pero Él usó a un ser, a una carne. Y en el verso 11, porque el que santifica, que es nuestro Dios, y los que son santificados, los creyentes o seguidores del Evangelio de Cristo. Dice, todos ellos son de uno, dice, son todos de uno, es decir, de nuestro Dios, son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces el Señor Jesucristo dice que ya Él no se iba a avergonzar de llamarnos hermanos a todos los seguidores, sus seguidores. ¿Y por qué hermanos? Porque Él estaba hablando como si fuese un ser humano. Él no estaba en este momento hablando como si fuera el Hijo de Dios o el mismo Dios, sino como ese ser humano que Dios se había vuelto carne en él y se estaba manifestando y se estaba comportando como el ser humano. Por eso es que el diablo, el enemigo, aprovechó de esa circunstancia y persiguió al Señor e hizo cuanto quiso contra él, lo hizo sufrir, porque él se estaba comportando, era como un ser humano. Él en ningún momento usó su poder de ser Dios, sino como el ser humano que para poder considerarnos a nosotros.
Eso lo hizo el Señor en su amor a todas sus criaturas que mi Dios había hecho. Y aquí en el verso 12 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Esto está escrito en el Salmo 22 y también en Isaías, profeta, el capítulo 8, verso 17. Está escrita esta profecía. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Está diciendo aquí el Señor Jesús. Anunciaré a mis hermanos, a los seguidores del Evangelio. En medio de la congregación te alabaré. Nosotros cuando estamos aquí congregados alabando al Señor en oración o en cántico, en palabras, dice que el Señor está ahí con nosotros también, ayudándonos a alabar y a glorificar a nuestro Padre. Y la otra profecía dice en el verso 13, y otra vez dice: yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, aquí está hablando, es el Señor Jesucristo. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, los hijos que Dios me dio somos nosotros los creyentes en el Señor. Él estaba hablando aquí en la boca de estos profetas. Verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros los creyentes en Cristo, los creyentes del Evangelio verdadero del Señor, somos seres de carne y sangre. Y un día, cuando ya muramos, pues nos vamos a volver a convertir en polvo. Pero Dios quiso glorificar esa carne, esa sangre o ese polvo y quiso manifestarse. Entonces dice que como nosotros seamos carne y sangre, y Dios al querer manifestarse en el hombre, pues Él también dice: voy a vivir un poquito de tiempo en un cuerpo que es carne y sangre y que un día se volverá polvo también. Bueno, decía el Señor, el Padre. Entonces dice que como nosotros éramos carne y sangre, dice que Él también, es decir, Cristo, aquí estamos en el verso 14, Él también participó de lo mismo, es decir, nuestro Dios entró en Jesucristo, en esa carne y en esa sangre, porque vemos que Jesucristo fue engendrado en una Virgen María y que el Espíritu Santo fue el autor, ¿no? de ese nacimiento, de engendrar allí al Señor. Dice que eso fue la obra del Espíritu Santo, pero de todas maneras el Señor tomó carne y sangre de una mujer, de María. Entonces nació un hombre, un ser humano, que para el mundo le es difícil comprender estos grandes misterios. Para el mundo le es difícil entender. Pero nosotros, como sabemos que Dios es tan poderoso y que Él todo puede, el Señor hace hablar a las piedras, el Señor hace caminar una piedra. Entonces, ¿cómo vamos a dudar del poder de Dios? Que Dios se hubiese convertido en un pedazo de carne y hubiera estado allí en el vientre de una mujer y luego nace, entonces que se presenta como un hombre común y corriente, vive la vida del ser humano. El diablo lo persigue, le hace males, lo llena de sufrimientos. Y era el Señor, era nuestro Dios mismo, haciendo esa obra maravillosa. ¿Para qué? Que para salvarnos a nosotros, a su creación, a sus criaturas, para que nosotros pudiéramos tener esa salvación, porque ya Dios había desechado al hombre, había desechado al pueblo de Israel y todos estaban condenados. Entonces el Señor quiso hacer ese milagro. Y por eso en alguna parte también la palabra del Señor en el profeta, el Señor Jesús le decía al Padre: ten misericordia de esa gente, si tú quieres yo voy, yo me hago cargo de ir a estar allí y salvarlos, perdonarles los pecados, transformarlos y darles una vida nueva, un corazón nuevo. Y entonces dice que el Señor le decía todo eso al Padre, pero era como esa parte humana de Él que le decía al Padre Celestial.
Y por eso el Padre dice, le entrego esa responsabilidad. Y mire ese misterio tan grande que era el mismo Dios que sacó de él un poquito para volverlo un ser humano y salvarnos. Entonces aquí, por eso dice que todo lo que sufrieron los seres humanos, dice que él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, porque el Señor tenía que morir, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo, y de esa manera vendría el triunfo y el Señor moriría como si fuera ser humano y estaría siendo victorioso, triunfante, triunfando sobre el diablo para quitarle el poder al diablo, porque el diablo era el que se había apoderado de todos los seres y el diablo el que estaba gobernando. Entonces el Señor Jesucristo quitó eso y Él se presentó a defendernos y a salvarnos, a protegernos. Pero démosle gracias a Dios porque todo eso es obra de nuestro Dios, el Todopoderoso, que en su poder hizo todas estas cosas tan incomprensibles para el ser humano, porque el ser humano no puede comprender esos misterios, ni eso lo que Dios hace, no lo pueden entender. Por eso algunos prefieren decir, no creo en Dios, yo no creo en nada, porque como no alcanza a entender el misterio de la existencia de nuestro Dios, prefieren no creer. Pero nosotros conocemos y sabemos cuán poderoso es nuestro Dios y cuántos milagros y cuántas transformaciones y cuántas cosas hace nuestro Dios. Entonces nosotros sí creemos en Él, gloria al Señor. Entonces dice aquí, del verso 14, cuando ya dice que los hijos o las generaciones, los seres humanos participaron de los sufrimientos en su carne, el Señor Jesús también hizo lo mismo para destruir a través de su muerte en la cruz del Calvario al diablo. Y el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces el diablo había tenido a la humanidad esclava con el pecado y lejos de Dios, y a todos estaban desechados, y ya Dios había determinado muerte para siempre, para todos. Y el Señor Jesucristo se pone en el camino para impedirlo. Verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, dice, nuestro Padre no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham, porque recordemos que Dios le habló a Abraham y le habló que él saliera de allí, de su tierra, de su familia, que se fuera para otro lugar donde Dios le iba a indicar, porque Dios estaría formando un pueblo, formando su pueblo santo, y Dios pues no le dio tantas explicaciones a Abraham, pero sí le dijo, tú serás padre de muchas naciones. Y sin embargo vemos que después de Abraham, pues el Señor formó una nación llamada el pueblo de Israel, que falló a Dios, pero Dios tenía en su pensamiento, era el futuro, que era la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí se cumple porque esa promesa que le hizo a Abraham, Abraham creyó, entonces por eso Dios dijo, tú tienes fe, tú serás el padre de la fe de ahora en adelante, porque me creíste, y entonces todos los que me crean de ahora en adelante, pues serán hijos tuyos, vienen de tu descendencia, porque serás padre de muchas naciones por la fe. Entonces en Jesucristo nosotros, que estamos confiando en Dios y creyendo al Señor, pues somos los descendientes de Abraham. Y todas las naciones, pues sí, como les decía antes, en más de 100 países ya hay grupitos de personas que están siguiendo este evangelio, esta palabra, están siendo guiados y orientados, dirigidos por el Espíritu de Dios, por los dones espirituales. Vemos entonces el cumplimiento de la promesa para Abraham, y aquí estamos todos nosotros aquí en este país. Y aquí somos el cumplimiento de esa promesa maravillosa para Abraham. Abraham no la vio, pero nosotros aquí ya lo estamos aprendiendo, que
Abraham pudo haberse sentido muy orgulloso cuando Dios le dijo, serás padre de muchas naciones. Por la fe, era por la fe, porque Abraham creyó a Dios y como nosotros le creemos al Señor, entonces esa es la fe. Entonces la fe, ¿de dónde vino? ¿De dónde nació? Pues de Abraham, entonces él es nuestro padre en ese aspecto. Y dice aquí, dice en el verso 16, dice, porque ciertamente no, ya lo hemos leído, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual, en el verso 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, hablando de Cristo, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, que todo eso fue lo que hizo el Señor. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, porque el Señor fue muy tentado o probado por el diablo, dice que él padeció y fue probado por el diablo, dice, el Señor también es muy poderoso para socorrer a quienes, a los que son también probados, tentados o probados, porque el diablo viene y nos pone trampas, nos pone tentaciones, trampas, nos pone pruebas para ver si pasamos esas pruebas, para ver si nosotros caemos en el error, caemos en la tentación que él nos pone, en la trampa, ¿no? En esas pruebas. Nos pone muchas cosas difíciles, pone enfermedades terribles, enfermedades incurables, pone brujerías, hechicerías, pone accidentes, pone la pérdida de los seres queridos, pone enfermedades, pone escasez, pobreza, falta de trabajo, falta de dinero, incomprensión en las familias, en los hogares, infidelidades, traiciones. Todo eso el diablo lo pone en nuestras vidas de todos nosotros como seres humanos. Todo eso lo pone el diablo para que nosotros desmayemos, nos desanimemos y no creamos en Dios. Y no busquemos a Dios ni sigamos el camino del Señor. Con ese fin, el diablo hace todas estas cosas contra nosotros. Nos calumnian, nos buscan para secuestrarnos, nos buscan para quitarnos la vida, nos buscan para robarnos, para, atracar, para hacer tantos males, para tantas cosas en la vida, tanto sufrimiento que hay. Todo eso el diablo es el que hace contra todos nosotros para que nosotros no creamos ni busquemos ni sigamos el camino del Señor. Entonces aquí dice que el Señor soportó, toleró todo eso el Señor. Y Él lo vivió y lo sufrió y dijo, sí, se sufre. Entonces yo tengo que considerar a mis hermanos, a mis seguidores, a mi iglesia, los voy a considerar porque se sufre. Yo voy a oír las oraciones, yo les voy a ayudar, los voy a consolar, les voy a tender la mano en el momento necesario. Los voy a bendecir, voy a oír sus oraciones, voy a secarles sus lágrimas. Eso dijo el Señor que iba a hacer con todos nosotros y eso es lo que Él hace todos los días de nuestra vida. Así que le damos gracias y gloria a nuestro Dios, la gloria para nuestro Dios, porque estamos conociendo este camino maravilloso del Señor. Y Él seca nuestras lágrimas. Él va a quitar nuestros dolores del alma, del corazón y nuestros dolores físicos también de las enfermedades. Él nos va a bendecir y nos va a abrir puertas de bendición para que no nos falte la comida, para que no nos falte el calzado, el vestido, la vivienda. Nada nos faltará el Señor. Todo nos lo va a otorgar, nos lo va a dar. Porque Él sufrió. Y sabe que sufrimos, entonces Él nos considera y Él nos tiene paciencia por eso. Así que gracias al Todopoderoso. Gracias al Señor por ello. Bien, ahora sí vamos a dar inicio a las preguntas de hoy. Hermana María Luisa, Dios la bendiga. Hermana, para mí es un honor poder estar aquí y poder hacerle una pregunta. Una promesa de Dios cumplida ya desde hace 9 años. Que Dios me hizo esta promesa.
Hermana, yo tengo una pregunta de la Biblia en Marcos 16, versículo 14. Marcos. 16. Sí, hermano, sí. Sí, hermano, ¿puede ¿Puedo leer? leer? Marcos 16. Versículo 14. Sí. Bueno. Finalmente se apareció los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hermana, en el verso 14 habla que nuestro Señor Jesucristo le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. No habían creído a los que habían visto resucitado. Mi pregunta es, ¿existe dureza de corazón en el hombre por no creer a un ser humano? ¿Le habla, le dice o le indica? Y si existe dureza de corazón por no creer a Dios y su doctrina, o si es la misma dureza, esa es mi pregunta, hermana. Pues nosotros pecamos y si no creemos en el Señor, porque quizá un ser humano, pues depende mucho, ¿no? Porque pues los seres humanos nos pueden engañar. Pero si es una persona enviada por Dios, que uno ve que, bueno, es un hijo de Dios y que me está hablando de Dios y me está dando testimonios y me está contando el camino del Señor, y si yo soy incrédulo, soy necio, soy rebelde, pues sí, Dios puede enojarse y le puede a uno quitar las bendiciones. Pero aquí en este caso, el Señor Jesús estuvo con los apóstoles todo el tiempo. Les enseñó doctrina y fuera de eso los apóstoles fueron testigos de todos los milagros, los prodigios y señales que el Señor Jesucristo hizo. Y el Señor les estaba enseñando también la doctrina y ellos vieron la manifestación de Dios en el Señor. Entonces ya llega este momento en que ya el Señor ya fue crucificado y resucitó, pero entonces viene la incredulidad y la duda. Entonces ya el Señor les hace el reproche, que eso es muy lógico, que el Señor les reproche a ellos. Pero pues aquí, usted leyó aquí el 14, ¿no? Entonces aquí están los apóstoles que dice que se aparecieron y que el Señor se aparece. Entonces ellos les da temor porque ellos sabían que el Señor había muerto y que lo vieron cuando fue crucificado, lo vieron cuando lo enterraron allá en la cueva. Y ellos pues entonces les dio temor y en ese momento se les olvidó todo lo que habían visto del Señor y lo que Dios les había enseñado, la doctrina. En un momentico se les olvidó todo, echaron todo al olvido. Olvidaron todo lo que había pasado con el Señor. Lógico que el Señor pues se enojó y les reprocha que por qué son tan duros, que por qué son tan incrédulos después de haber visto las maravillas. Y ellos pues siguieron en su incredulidad. Pero es que también por aquí hay otra parte que cuenta la Biblia, creo que es en Juan, donde dice que el Señor les sopló y dice que les abrió los ojos y les abrió el entendimiento, porque ellos todavía tenían como una venda y esa venda no los dejaba ver, ni entender, ni comprender todo lo que habían vivido con el Señor en vida de Él, ¿no? Antes de Él ser crucificado. Y ese velo que ellos tenían no les dejaba entender y por esto también era parte de la incredulidad y la duda de ellos. Pero dice que el Señor les quitó eso, entonces ya ellos empezaron a entender y dice, ay sí, ahora sí entiendo, ahora sí ya recuerdo lo que viví con el Señor, pero ¿por qué? Entonces dice que ellos se lamentaban, que por qué no habían valorado y no habían apreciado aquellos momentos que vivieron con el Señor cuando Él estaba ahí en vida. Y ellos ya entonces, bueno, les dio mucha tristeza, ¿no? Pero así tenía que ser. Seguramente Dios había planeado que sucedieran las cosas de esa manera, porque ellos después que el Señor Jesús subió al cielo, es cuando ellos comienzan nuevamente, empiezan de nuevo el plan del Señor, el Evangelio. Y lo que ellos vivieron con el Señor Jesucristo lo tenían como un recuerdo y un lamento de no haber valorado. Pero pues Dios lo quiso así. Nosotros hoy en nuestra vida espiritual, a veces también nos ha pasado mucho que al principio el Señor nos habla y nosotros no entendemos, nos da alegría, decimos sí, Dios me habló y me parece,
me da felicidad, me siento feliz porque Dios me habló, me hizo promesas, habló lo profundo de mi vida, cosas que nadie sabía, y Dios me dice todo eso. Entonces nosotros nos alegramos, nos ponemos felices. Sin embargo, no entendemos. Pasa el tiempo y entonces usted tiene una prueba o una tentación del diablo, una trampa del diablo que le pone el diablo, y a usted se le olvidó todo lo que Dios le habló. Se le olvidó las promesas, las bendiciones, lo que Dios hizo con usted, todo se olvidó y usted cae en el error, en la trampa del enemigo. Eso pasa, eso nos ha pasado a nosotros en nuestra vida espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que seguir adelante, ser constantes, asistiendo a la iglesia, en las buenas o en las malas, seguir congregándonos, seguir leyendo la Biblia, seguir orando a Dios. Porque pues no entendemos muchas cosas, pero un día vamos a entender todo, y ahí es que seguir en la lucha, hay que seguir en la lucha. Aunque usted no entienda mucho, siga en la lucha y no se desespere, no se vuelva atrás, no se salga del camino, no deje de congregarse, no deje de orar o de buscar a Dios leyendo la Biblia, porque eso es normal como seres humanos que somos, que nos pasan todas estas cosas. Pero a medida que pasa el tiempo vamos madurando, y cuando ya llegamos a un grado de maduración, pues ya el diablo ya no puede hacer nada contra nosotros, porque ya entendemos y comprendemos todo y podemos soportar, tolerar muchas cosas. Entonces ya nos enfrentamos con el enemigo, y ahí nos enfrentamos y luchamos y seguimos adelante, y Dios nos ayuda a dar el triunfo. Eso pues fue lo que les pasó a los pobres apóstoles en este tiempo. Bueno, hermano. Seguimos por aquí. Otra pregunta. Sí, hermano. Buenas tardes, hermana María Luisa. Es un verdadero placer estar aquí delante de usted. Todos nosotros en Monterrey estamos muy honrados con su presencia. La esperábamos desde hace mucho tiempo. Gracias, hermana, por estar aquí. Yo quiero preguntar acerca de la Biblia, si me lo permite. Es en el Primera de Reyes, capítulo 18. En el versículo 19. Bueno, en Primera de Reyes 18. Versículo 19. Sí. ¿Puedo leer? Sí, hermano, sí. Gracias. Aquí el profeta Elías le dijo al rey Acab: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Hermana, sabemos que en la antigüedad hubo tantos falsos profetas que se dedicaban a otros dioses, y que hoy en día el Señor está levantando profetas en nuestra iglesia. La pregunta sería que es posible que hoy en día un profeta de Dios se vuelva atrás, y cuáles serían las consecuencias de esto. Bueno, yo no creo. Hasta ahora no conozco el primero. Y yo pienso que hoy en el Evangelio, porque es que estamos viviendo el Evangelio que era tan diferente a la época de los reyes, la época del pueblo de Israel. Los profetas se volvieron falsos porque le tenían miedo a los reyes, porque ellos, si le iban a dar una profecía al rey de amonestación, porque como ellos mantenían pecando, entonces Dios siempre vivía enojado con esos reyes. Y el Señor mandaba al profeta y le decía: vaya, dígale a ese rey que va a perder la batalla, que lo voy a castigar, que bueno, le mandaba decir el Señor todas esas cosas con el profeta. Y el profeta iba ya al rey a darle la profecía, y entonces el rey le mandaba a quitar la vida al profeta, o lo metían a la cárcel. Y generalmente era quitarle la vida. Entonces ya ellos sabían eso, y eso ya se sabía, que a los reyes no había que profetizarle nada malo, porque había que guardar la vida. Entonces los profetas, ellos preferían guardar su vida antes que ir a dar una profecía de Dios, prestarse para que Dios les hable y le den la profecía correcta. Pero ellos, por salvar su vida, entonces ellos también más bien siguieron los malos caminos de los reyes, de los gobernantes y del pueblo, contaminado por todas las naciones vecinas que eran idólatras.
y que sus profetas falsos de ellos decían falsos profetas, o la Biblia los menciona como falsos profetas, a toda esa gente de las otras naciones vecinas de los israelitas, y les decían profetas, pero no, eran los adivinos. Ellos eran adivinos, magos, hechiceros. Pero ellos decían que eran sus profetas, porque como había reyes también en esas naciones, ellos no podían quedarse atrás del pueblo de Israel, que escuchaban que el pueblo de Israel y que sus reyes y que los profetas de Dios. Entonces ellos allá también tenían sus sacerdotes y sus profetas. Pero esos sacerdotes y profetas de esos ídolos, de esos dioses, eran adivinos, hechiceros, magos. Pero no iban a decir que eran los magos ni los hechiceros, sino que sus profetas. Por supuesto que todos esos reyes de esos vecinos del pueblo de Israel a veces venían con los reyes de Israel y de Judá a hacer convenios, alianzas, a ponerse de acuerdo en muchas cosas. Y ellos hacían esas alianzas y hablaban, y Dios había prohibido que el pueblo de Israel no hiciera alianzas ni convenios con ningún rey que no fuera del pueblo de Israel, con esos extranjeros. Y no, el pueblo pecó en eso. Y antes se contaminó, el pueblo de Israel se contaminó con los dioses de todas las naciones. Por eso aquí, cuando está Elías, y aquí estos reyes que dicen hay que consultar a un profeta de Dios, ¿cómo sería que este rey de Israel tenía 450 profetas falsos? Claro, no les decía divinos ni hechiceros, porque como él era rey de Israel, no podía decir que eran los adivinos ni los hechiceros, sino profetas. Pero realmente esos profetas eran falsos y estaban ya también adorando ídolos con los reyes. Los estoy hablando del pueblo de Israel. Entonces, cuando un rey, el rey de Judá, porque nosotros los que hemos leído Biblia, yo no sé si ustedes leen Biblia, que sí les recomiendo que lean la Biblia, lean mucho, una y muchas veces la historia de los reyes y las crónicas, porque ahí ustedes van a entender y a comprender muchas cosas de la forma como Dios trata a los seres humanos y Dios quiere que nosotros, cómo nos trata Dios cuando somos obedientes y cómo nos trata si somos desobedientes. Entonces allá vamos a aprender muchas cosas bellas. Les recomiendo mucho la lectura de Reyes. Entonces este rey tenía todos sus 450 profetas, pero ellos, para poder vivir y sobrevivir, pues profetizaban errores al rey. Y por eso es que cuando aquí dice la historia que un rey, el rey de Judá, le dijo al rey de Israel, pero aquí no hay un profeta de Dios al cual consultemos, porque él se dio cuenta que eran falsos. Entonces el otro dijo, sí, por ahí hay un profeta que profetiza muy bien, pero siempre que yo lo consulto, entonces me dice cosas malas. Siempre me profetiza lo malo. Así que yo por eso no lo tengo en cuenta. Entonces el otro rey le dijo, usted no hable de esa forma, usted no se exprese de esa manera. Entonces aquí con Elías hay como un reto prácticamente. Y dice que los 450 falsos profetas que tenía el rey de Israel y después van allá a orar y porque había una sequía. Creo que aquí hubo una sequía del hermano que pregunta, es una sequía que había de 3 años y medio, ¿no? Entonces todos tenían que orar y pedirle a Dios para que lloviera porque ya no tenían que comer. Y estaba en ese tiempo el profeta Elías, que era un profeta de Dios, pero él estaba escondido porque lo buscaban para quitarle la vida y ya habían matado a muchos profetas. Hubo una mortandad, como 50 profetas creo que hubo que les dieron muerte. Y Elías se enteró y él se fue a esconder por allá en una cueva y a morirse. Dijo, yo me voy a morir de hambre aquí, pero yo no quiero que el rey me busque para quitarme la vida. Es cuando Dios le dice, no, tiene que ir allá a llevarle el mensaje al rey. De hoy eso no es posible porque en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo, no estaban los dones espirituales. En ese tiempo el profeta de Dios era el único que tenía el Espíritu de Dios y eso no era todo el tiempo, sino de vez en cuando el Espíritu de Dios venía y tomaba al profeta.
Y cuando ya el profeta hacía su trabajo y no tenía nada más que hacer, entonces el Espíritu Santo lo dejaba y ya él era un hombre común y corriente, ese profeta. Pero cuando lo iban a consultar, pues Dios lo respaldaba, lo apoyaba, lo usaba para hacer las orientaciones o los consejos. Pero de resto no, y entonces Dios o el Espíritu Santo no se manifestaba al pueblo. Entonces la gente andaba, era como el día sábado les predicaban la ley de Moisés. El día sábado ellos iban para que les predicaran la ley de Moisés, que no haga esto, que no haga aquello, que honre a tu padre, que no mates, que no robes, que no le quites al pobre, que tienes que tender la mano al misericordioso. Bueno, ser misericordioso era lo que ellos aprendían los sábados. Pero no estaba el Espíritu Santo. Entonces, muchos, la mayoría, oían por acá el mandamiento y por aquí salía otra vez. Y volvían y hacían el mal, el pecado. Cometían las faltas delante del Señor. No había respeto ni valor por lo de Dios. Es así como, por eso Dios se enojó, porque hasta los reyes y todos se fueron tras la idolatría. Entonces Dios tuvo que castigar físicamente al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Y los castigó, los destruyó. Cuando el Señor Jesucristo viene a predicar el reino de los cielos, el Señor Jesús ya dice, yo les voy a perdonar los pecados, pero tienen que creer en mí y seguir mis caminos. Porque los mandamientos siguen, los mandamientos de Dios siguen. Pero ya no escritos como que los sábados que tenían que ir a reunir ya que les lean los mandamientos, sino que el Señor ya dijo, es que los mandamientos van a seguir, pero van a quedar en el corazón de cada persona, porque el Espíritu Santo va a descender y va a estar en cada persona el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo se va a encargar de que la persona en su corazón tenga los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, el temor a Dios, y el Espíritu Santo es el que les va a ayudar, los va a guiar, orientar, y les va a ayudar a transformar vidas y a cambiar de su mala manera de vivir a hacer la voluntad del Señor. Entonces es la diferencia. Así que los profetas que se levanten en la iglesia del Señor Jesucristo, en la palabra del Señor, con los dones espirituales, y el oficio del profeta en la iglesia del Señor ya no es como los profetas en la antigüedad, que ellos les profetizaban era a los reyes, profetizándole a los reyes, porque ellos no le profetizaban al pueblo, a la gente en común, el profeta, sino era solo para los reyes o para los gobernantes o para los otros sacerdotes. Pero ya hoy en el Señor Jesús, después del Evangelio, el Espíritu Santo, entonces dijo el Señor Jesús, yo también les voy a dar profetas. En la iglesia habrá apóstoles y profetas, decía el Señor, yo les voy a dar profetas. Y lo que nosotros leemos en Efesios 4:11, que dice que en la iglesia el Señor Jesucristo da profetas, evangelistas, pastores, maestros en la iglesia, eso ya no era como en la época de los reyes para irle a profetizar al gobernante del país, sino para profetizarle a los creyentes que se van de la iglesia que se va formando en el lugar. Entonces en la iglesia puede estar ahí el evangelista, estar el apóstol, el profeta, el maestro o maestra. Entonces Dios los usa con esos dones maravillosos para que la gente, cada persona, se perfeccione su vida espiritual. Porque entonces si usted está en vía de cambio y usted deseando hacer la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo usa a cualquier hermano o hermana que tenga los dones, que sea profeta, que sea profetisa, o que sea maestro o maestra o evangelista, y viene y le habla a usted y le dice lo profundo de su corazón, le dice su vida, usted cambie, no viva esa vida desordenada, quite esos pensamientos, quite esas acciones que no convienen, siga adelante porque Dios lo va a bendecir. Bueno, entonces su vida espiritual se edifica, porque usted se alegra, se pone feliz, dice, sí, Dios me está diciendo que me va a bendecir, yo quiero la bendición, yo quiero servirle a Dios, yo quiero ser perfecto, yo quiero vivir bien, yo quiero agradar a Dios.
Y yo quiero también que Dios me dé poder para cuando yo ore por la gente, que se hagan milagros, que haya señales, que la gente se sane. Entonces uno desea eso. Entonces eso es lo que deseamos y para eso son los profetas en la iglesia. Para eso son los maestros o para eso es el evangelista o el pastor. Para ir enseñando y orientando y guiando. Prácticamente todos ellos tienen los mismos dones. Algunos su trabajo será más enfatizado en una vía que los otros. Pero de todas maneras todos con el Espíritu de Dios y el poder de Dios van edificando a cada creyente y la persona se va superando en su vida espiritual hasta que se cumpla lo que Dios dice, hasta que lleguemos a la perfección, a ser perfectos. Entonces, eso es imposible que haya un falso profeta, pero resulta que el diablo trabaja mucho, ¿no? Entonces el diablo cuando ve que, ay no, en esta iglesia sí, yo veo mucha gente con los dones espirituales y aquí con los profetas que están trabajando y la gente que tiene el don de discernimiento y bueno, pues yo también voy a traer un poco de gente llena de espíritus malos, un poco de gente loca de mente, los voy a traer aquí y los voy a hacer que hablen en lenguas para que engañen a estos 4 que están acá. Entonces el diablo también de envidia se pone y se entra en alguna persona que no está muy bien de la cabeza, decimos así, y que es una persona que no tiene la capacidad de arrepentirse ni de buscar a Dios, sino viene ahí como por curiosidad y se queda y el diablo lo puede usar a esa persona para hacerle mal a la congregación, para hacer que profetice cosas falsas, erróneas. O para decirle a la persona que él es un santo y un perfecto y que tiene que ir y vender su casa y que tiene que viajar y que trasladarse y que haga esto y aquello. Locuras. Porque el diablo enseña locuras a la gente, cosas erróneas. El diablo tuerce los caminos de las personas. Entonces la persona se deja engañar del diablo y cree que es Dios el que le está hablando. Entonces por eso en la iglesia está lo de Dios, lo recto y lo perfecto de Dios está ahí listo para prevenir, cuidar, ayudar a toda la congregación y no permitir que venga el diablo a engañar a nadie. ¿Ve? Nosotros yo llevo ya 55 años o más en este camino que inicié en el Señor y que Dios me ha dado los dones y me ha usado. Y yo he vivido muchas experiencias en las iglesias, en las congregaciones a lo largo de todos estos años, donde el diablo ha querido meterse en alguna persona a engañar y a torcer el camino de esa persona. Entonces viene el espíritu de adivinación, viene un espíritu de error, de mentira. A esa persona uno no le va a decir que es profeta, sino que es una persona que está desviado, que tiene un desvío mental. Y que es una persona necia que no quiere corregirse y que son espíritus. Porque lo de Dios, el que tiene de Dios, inmediatamente discierne y capta que aquella persona son espíritus engañosos. Porque para eso es la doctrina que nosotros aprendemos, para que el diablo no nos engañe. Entonces en la iglesia del Señor puede levantarse gente con espíritus de adivinación, pero no logra progresar. Eso es por un momento, por un tiempo, por unos días, quizá por unos meses. Pero luego esa persona es descubierta. Entonces se ora por ellos, se les reprende esos espíritus, se les hace llamado de atención y se les enseña que se corrijan, que se ayuden. Y el diablo pues no puede avanzar. Dios nos ha guardado en estos más de 55 años. Nos ha guardado porque nosotros hemos descubierto la mentira y el engaño a tiempo. Y aquí por eso digo, yo no conozco aquí falsos profetas, no. Conozco personas con espíritu de engaño y de error y de mentira porque gente necia y rebelde que no quieren someterse ni sujetarse a la doctrina y entonces quieren hacer su propia voluntad y formar doctrinas aparte y torcer a la gente. Aquí se puede levantar, una vez se levantó unas personas con espíritu engañoso y le dijo a un hermano que él era el Cristo. Le dijo, tú eres Cristo.
Así le profetizó, que era el Cristo. Y el otro, como no conocía doctrina, entonces se creyó el cuento de que él era el Cristo. Cuando ya nosotros descubrimos eso, les hicimos el llamado de atención, se les enseñó, se les reprendió y se acabó el grupo que tenían por allá, que hacían grupitos por allá lejos de la iglesia, a orar y a decirse en cosas y a darse en revelaciones falsas. Pero todo eso lo hemos descubierto a tiempo. Y gracias a Dios hasta el día de hoy, en estas 1500 iglesias que hay, gracias a Dios que el Señor nos ha guardado, nos ha protegido. Y cuando se levanta una persona de esas, inmediatamente vamos a cortar eso. Vamos a hablarle, a corregirle, a hacerle caer en la cuenta, arrepiéntese, esto no es así, las cosas no son de esta manera, y los demonios se van. La gente queda bien, gracias a Dios. Entonces no, estos falsos acá de los reyes, eso era en la época de los reyes. Pero cuando ustedes lean van a ver por qué fue que se levantaron esos falsos. ¿Por qué? Porque se pusieron a pecar y a andar en idolatría y a hacer lo que los reyes hacían y los gobernantes. Ninguno tenía convicción de sí mismo de decir yo quiero agradar a Dios, sino que hacían cada uno su propia voluntad. Pero hoy, gracias a Dios, que es tan diferente, es distinto, porque los profetas y toda nuestra gente es para la iglesia nada más. No es para la gente de afuera, sino para la iglesia, porque la iglesia es un país espiritual, es el Israel espiritual, con gente de muchas naciones. Seguimos adelante. Hermana María Luisa, muy buenas tardes. Dios le bendiga grandemente. La congregación aquí presentes y los que no pudieron llegar, dar las gracias a usted y a toda su comitiva porque se ha cumplido una promesa del Señor. Quiero preguntarle, y pudiéramos leer en Isaías 9:6. Isaías 9:6, sí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y rey de justicia. Y si pudiéramos pasar a Hebreos 7:1, 7:2 y 7:3. Hebreos 7:1. Sí, hermano. Dice, Hebreos 7:1. Hebreos 7:1. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Hebreos 7:2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin ni vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hermana María Luisa, por favor, ¿nos podría explicar? La Biblia en Hebreos 7:3 dice, menciona que Melquisedec sin padre y sin madre no tiene genealogía. ¿Podría explicarnos por qué se dice que Melquisedec y nuestro Señor Jesucristo son semejantes? Y luego se menciona que Melquisedec no tiene genealogía. Y luego otra pregunta, ¿podría explicarnos qué destino tuvieron los diezmos que Abraham entregó a Melquisedec? ¿A quién se los entregó Melquisedec? Y después, la única función de Melquisedec fue bendecir a Abraham, ¿o tuvo algún otro propósito en la historia bíblica? Bueno, de Melquisedec dice que Abraham salía de una derrota, había derrotado a unos reyes. Y que cuando él salía de esa derrota de esos reyes, se encontró con Melquisedec. Dios, pues se ve que le reveló a Abraham en ese momento que él era Melquisedec, el rey de Salem, que eso no existía. Pero Dios pues le dio eso a Abraham, esa revelación, ese sentir. Y Abraham sabía que estaba hablando
con un sacerdote del Altísimo, con un personaje muy importante celestial. Y por eso es que Abraham dice que le dio todos los diezmos, pero es porque Dios le enseñó en ese momento, Dios puso él en su corazón. Fue como una persona es tomada en el Espíritu de Dios y hace todas estas cosas que no se da cuenta, porque Dios lo está instando a que haga estas cosas. Entonces él ahí vio que él era el sacerdote del Dios Altísimo y por eso le dio los diezmos. Luego aquí en Hebreos está destacando que este Melquisedec es el mismo Señor Jesucristo, porque en el Salmo 110, que es una profecía dada por un profeta, creo el profeta David o el rey David, y ahí en esa profecía le está diciendo, tú eres, ahí Dios le dice al Señor Jesucristo, le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Digamos que él sería ordenado sacerdote según ese orden que llevaba Melquisedec, porque el sacerdocio antiguamente era de Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos fue el primer sacerdote que hubo, y luego ellos seguían por linaje y por familia, seguían ese linaje de los sacerdotes. Pero el Señor Jesucristo no vino del sacerdocio de Aarón, sino de Melquisedec, que era un ser, era el mismo Señor Jesucristo. Cuando Melquisedec se encontró con Abraham, era ese ser celestial, era Dios mismo, el mismo Dios. Y el Señor Jesucristo también en los evangelios, también en el evangelio el Señor Jesucristo le habla al pueblo y le habla a los apóstoles y les dice que Él estuvo en la antigüedad, que el Señor Jesucristo en la antigüedad estuvo con el pueblo y que Abraham vio al Señor. El Señor Jesús les dice, Abraham quiso ver mis días y él me vio. Abraham tuvo la oportunidad de estar conmigo. Y por eso fue que los fariseos y todos ellos, los judíos, los hipócritas que estaban en contra del Señor, lo criticaron y le dijeron, tú eres un mentiroso, ¿cómo vas a decir que Abraham te vio, que Abraham estuvo contigo? Si cuántos años, miles de años hace que Abraham murió. Y tú, ahora que tú vives, que no tienes ni 30 años, le decían al Señor, y vas a decir que tú estuviste con Abraham. Entonces les decía, pues sí, para que vean ustedes que Abraham deseó verme y estar conmigo y lo obtuvo. ¿Cuándo fue eso? Pues cuando Abraham se encontró con Melquisedec. Que eso lo tenemos es en Génesis, ¿no? En Génesis es donde está esa historia de Abraham cuando va a pelear con unos reyes y él gana la batalla y va de camino para su casa y se encuentra con Melquisedec. Y ahí Dios le revela, ese Melquisedec era el Señor Jesucristo mismo, era el mismo Dios. Entonces Melquisedec dice que Abraham le dio los diezmos. Aquí si usted lee todo lo que es aquí de Hebreos, aquí va a encontrar usted la respuesta donde dice que él era, el mismo Señor Jesucristo era Melquisedec. Que aquí en el capítulo 7 dice que en ese tiempo cuando Melquisedec se encontró con Abraham, era un rey que no tenía padre, dice, no tenía padre, no tenía madre. Aparentemente era un ser humano porque eso fue lo que vio Abraham, un ser humano, un sacerdote, un ser humano. Pero dice, no tenía padre, ni madre, ni genealogía. Era simplemente un personaje que apareció en el momento. Claro que apareció porque era Dios que le estaba apareciendo a Abraham. Y por eso aquí dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, de Melquisedec se llama
Rey de justicia, Rey de Salem y Rey de paz. ¿Quién es el que tiene esos títulos? El Señor Jesucristo. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, fue una aparición. Ese Melquisedec en ese tiempo fue una aparición que vio Abraham. Entonces dice acá, sin padre, no tiene principio y no tiene fin de días. Entonces, ¿a quién se refería? A Dios, porque Dios no tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene tampoco principio de día, ni fin de nada. Es nuestro Dios. Fue hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Ahí está hablando que Él es Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote, era el mismo Melquisedec que se apareció a Abraham y es ese mismo rey Melquisedec que dice los salmos que el Señor, nuestro Dios decía, tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Melquisedec era el Padre, era nuestro Dios mismo. Jesucristo vino de él. Entonces aquí pues seguimos leyendo todo el capítulo. Ahí dice, consideren pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca le dio todo. Considérenlo, ¿quién era? Pues era Cristo. Entonces dice pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos, es decir, Melquisedec, y bendijo al que tenía las promesas. Entonces dice que Melquisedec bendijo a Abraham porque era el que tenía las promesas. Entonces aquí en el verso 10 dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces dice que Leví, que fue la tribu de Leví que Dios encomendó como sacerdotes en el pueblo de Israel, dice, en la tribu de Leví son los que hoy reciben los diezmos, hablando de los israelitas, de los judíos. Ellos reciben los diezmos. Pero en ese tiempo, la tribu de Leví aún estaba en los lomos de Abraham. Todavía no había nacido Leví, pero ya estaba hecha la promesa a Abraham y en sus lomos, digamos en sus genes, en su carne, estaba allí ya la tribu de Leví. Dice el verso 10, dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, entonces Leví estaba en los lomos de Abraham, no había nacido. Y sin embargo ya había existido lo de los diezmos que Abraham le dio a Melquisedec, rey que era el mismo Señor Jesucristo, era el mismo Dios. Entonces dice aquí por ejemplo dice en el verso 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que lo que dice el Salmo 110:4. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, es decir, ese mandamiento de antes de que era la tribu de Leví, que de ellos salían los sacerdotes. Todo eso quedó abrogado porque todos ellos le fallaron a Dios. Esos sacerdotes perdieron su sacerdocio y la bendición de Dios, y el que sí reinó y siguió figurando como sumo sacerdote hasta el día de hoy es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, es decir, la tribu de Leví. Pero Melquisedec, con el juramento de que Dios le dijo a Abraham, y le dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Era el mismo Melquisedec de ese tiempo, el mismo que él le dijo a sus discípulos y al pueblo que él había estado con Abraham y que los fariseos dijeron, usted no tiene sino 30 años y cuántos miles de años hace que murió Abraham. Eres mentiroso, le decían al Señor, pero el Señor estaba diciendo la verdad porque él era nuestro Dios, ahí en carne.
Entonces, para que quede claro, ¿no, hermano? De que Melquisedec, el mismo Señor Jesucristo. Hermana María Luisa, podemos decir que si Melquisedec no tuvo ni principio ni fin de días. Melquisedec no, porque no ve que él era Dios, el Sí, Dios. pero podemos decir o pensar que nuestro Señor, el Padre, se presentó directamente Como ante Abraham. Melquisedec, sí. Entonces dice que de ese orden vino el sacerdote, el Señor Jesucristo como sacerdote también para siempre. Y dice que ese Melquisedec no tenía padre ni madre ni ninguna genealogía, ni fin de día ni principio de días, porque era Dios. Pero ya el Señor Jesucristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, porque Él es Dios, no se cuenta ahí la carne que Dios tomó, no se cuenta. Sino se cuenta solamente es Dios mismo se hizo carne para estar con los seres humanos. Y Él, ese sacerdote, Melquisedec para siempre. Bien. Bueno, seguimos. Muy interesante la historia de Melquisedec. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes para todos. Es una promesa estar delante de usted. Tengo una pregunta, hermana. Hermana María Luisa, quisiera saber cuál ha sido el propósito de Dios con permitir tanta confrontación entre los propios hermanos de sangre. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel, tenemos el ejemplo de Jacob y Esaú, tenemos también el ejemplo de José y sus hermanos. ¿Por qué los hermanos que por derecho han ganado la bendición de Dios son tomados en tribulación? Y esto ha provocado guerras y miles de confrontaciones al día de hoy. Pues como seres humanos, cuando Dios hizo los seres humanos, ya Dios sabía de la debilidad del ser como humano, pero también como Dios sabía del enemigo que Dios había desechado, porque dice que en la antigüedad, al principio, antes de la creación del mundo, dice que el diablo y sus ángeles estaban allá con Dios y que el diablo se rebeló y al rebelarse entonces dice que Dios lo echó de su presencia y lo mandó a la tierra. Dice que lo mandó a la tierra con todos los millares de sus seguidores del diablo. Entonces es lógico que cuando ya Dios hizo los seres humanos sabía sobre la problemática que se estaría formando entre la humanidad, entre las familias, entre toda la gente. Sabía el Señor la problemática. Por eso Dios puso sus mandamientos, sus reglamentos, preceptos, leyes, para darle al hombre, para que el hombre se vaya por el camino del bien, haga lo recto, ande por el camino recto, porque el Señor sabía que el ser humano con sus debilidades y el diablo también siendo el enemigo, estaba ahí la guerra, una guerra ya que ha sido declarada desde entonces y que sigue todo el tiempo declarada hasta el fin del mundo, que es cuando ya dice que ya Dios castiga al diablo al lago de fuego, pero mientras tanto, mientras que existamos, mientras que el mundo, la vida exista, pues el diablo también está ahí trabajando y poniendo todos esos litigios y problemas, odios, rencores entre familias, entre amistades, entre seres humanos, las guerras. Eso pues Dios sabía y por eso es que también el Señor dio como la solución. La solución para eso fue enviar al Señor Jesucristo para que Él sea ese mediador, ese ayudador, ese consolador y nos ayude como seres humanos. Si nosotros somos fieles a Él, pues Dios nos dará la victoria. Pero si no le somos fieles, entonces el diablo ganará y entonces nos destruirá. Es esa la batalla. Esa es la batalla. Entonces, bueno, tenemos que conformarnos con estas cosas y adaptarnos y también sabemos el camino porque ya Dios nos ha enseñado los dos caminos y vamos a elegir o estamos eligiendo el mejor camino donde vamos a tener triunfo con Dios. Es eso, y aunque el diablo está aquí en este mundo, metido en la gente, metido en todas las personas, metido en todo, en los gobiernos, en todo está ahí el diablo trabajando para hacernos mal, sufrimos de muchas cosas, pero Dios también nos ayuda en el momento necesario. Entonces, es esa también nuestra esperanza. Y nosotros, ¿qué nos resta el día de hoy?
seguir adelante, hermanos. No olviden leer la Biblia. No olviden, hermanos, leer la Biblia, porque eso nos ayuda mucho para aprender la doctrina. Busquen el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Busquen los dones espirituales para que se levante entre ustedes mucha gente llena de los dones espirituales, para que apoyen al pastor con sus oraciones, con la asistencia, con la búsqueda al Señor y leer la Biblia, porque eso le agrada mucho a nuestro Dios. Y así, de esta manera, pues el Señor estará dando muchas bendiciones a todos ustedes y a los oyentes también. Muchas bendiciones, porque también para ustedes está la invitación de leer la Biblia y seguir adelante hasta que lleguemos a la meta. Seguir trazando el camino rectamente. Que mi Dios me los bendiga. Muchas gracias por su cariño. Gracias, y le doy a Dios por haberme permitido estar aquí con ustedes el día de hoy. Que mi Señor me los bendiga a todos. Vamos a orar. Vamos a estar orando a nuestro Dios. En esta oración, todos, aún los que nos ven en el video, con su mano en el corazón, o si usted tiene alguna enfermedad, pone su mano en el sitio de la enfermedad o en su corazón y le pide a Dios. Le pide a Dios misericordia, porque para Dios no hay nada imposible y Él sana cualquier enfermedad, así sea una enfermedad de muerte, de esas enfermedades incurables, que no hay medicina para ello. Pero Dios hace milagros también, porque Él permite todo eso, porque todo eso es parte de lo que el diablo hace contra nosotros, pero nosotros confiamos en la misericordia de Dios, en su poder. Así que vamos a estar orando también los que tengan problemas de espíritus, de brujerías, de hechicerías. También pídanle al Señor para que los liberte y confíen que el que está en los caminos de Dios no tiene por qué estar siendo esclavo de estas brujerías o de estos hechizos. La persona que conoce a Dios y se convierte, ya la brujería no le hace ningún efecto. Y si usted cree que le está haciendo efecto, es porque seguramente no se ha puesto al día con Dios. Tiene que reflexionar y mirar a ver en qué le está fallando a Dios para que usted se corrija, porque tenemos que agradar a nuestro Dios en todo. Padre Santo, Padre Celestial, eterno Dios, Padre de Abraham, de Isaac y Jacob. A esos tres seres tú les diste esas promesas maravillosas, Señor. Tú les hablaste lo mismo a ellos. Les diste esa promesa grande y maravillosa de lo que hoy en día nosotros estamos disfrutando de tu mano poderosa. Hoy estamos disfrutando de tu presencia, disfrutando de los dones espirituales, disfrutando de tu guianza, de tu orientación, disfrutando, Señor, de la paz que tú das a nuestros corazones, a nuestras almas, porque tú nos das mucha paz, porque tú nos das mucho consuelo y nos reanimas para que sigamos adelante, para que no tengamos esa fragilidad, sino seamos fuertes y valientes, porque tú nos haces valientes, mi Señor. Estamos delante de tu presencia, mi Señor. Estamos aquí, Señor, confiando en ti, creyendo en ti, buscando tu rostro, tratando de hacer tu voluntad, de agradarte en todo, mi Señor. Quita, Señor, las aflicciones, quita las tristezas, quita, Señor, todo desengaño de los corazones, quita las depresiones, mi Señor. Da alegría, da fortaleza, da vigor y energía a cada uno. Dales bendiciones, mi Señor. Tu mano poderosa sanadora, quitando toda enfermedad. Mira, Señor, las diversas enfermedades que existen. Mira, Señor, a todos aquellos, tus hijos, los que se han convertido, los que están siguiendo este camino, que han sido azotados por el enemigo con enfermedades, con esas enfermedades que no tienen medicamento, que la ciencia no puede curar, pero tú, mi Señor, sí. Cada persona que está clamándote a ti por sanidad, porque tienen una enfermedad, o su familiar, o su hijo, personas enfermas que están en un hospital o están en la casa postrados. Te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y tú seas sanando
limpiando y libertando a cada uno, mi Señor. También reprende espíritus inmundos, espíritus malos, esos espíritus de autismo, esos espíritus que hacen perder la razón, que hacen perder la coordinación de las ideas, que la persona no puede hablar, no puede razonar. Aquellos que no pueden oír, los que no pueden ver, los que no pueden hablar, los que no pueden movilizarse por sí solos, sino que tienen que hacerles todo, mi Señor. Todas estas personas, ten misericordia, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Ten misericordia y extiende tu mano, mi Señor. Y sé tú sanando, mi Señor, desde la corona hasta los pies a cada persona. Señor, aquellos que te claman, que te piden sanidad, que te piden liberación, Señor. Ten misericordia. Quita, Señor, las maldiciones. Quita, Señor, todos esos brujerías y hechizos y maldiciones también contra las personas, Señor. Limpia, liberta a cada uno, Señor. Rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Destruye la obra del maligno. Rompe cadenas, Señor. Liberta, oh Señor. Limpia, bendice a cada uno. Quita, Señor, el mal. En ti confiamos. Confiamos en ti, Padre Santo. Esperamos en ti, en tu misericordia, en tu amor, en tu palabra. Esperamos, mi Señor, que tus bendiciones y tu misericordia, tu perdón, que tu perdón, Señor, lo obtengamos y que tú te manifiestes y que tú cambies la mentalidad. Cambia los corazones y cambia la mentalidad de muchos y destruye, Señor, la frialdad espiritual también y rompe las ataduras. Quita, Señor, la dureza de corazón, la incredulidad. Permite tú bendecir este país, todas estas ciudades, que todos, Señor, sean bendecidos con tu presencia, que en todos estos lugares se levanten obras, se levanten congregaciones que alaben tu nombre, que te glorifiquen, mi Señor. Bendice a todos los hermanos que han venido. Dale su bendición a cada uno, mi Señor, y a todos los que nos ven y nos oyen a través del video. A todos, mi Señor, haz milagros y señales, que todos se conviertan a ti, que haya, Señor, prosperidad espiritual. Y tu bendición a cada uno. Cumple y suple las necesidades. Reprende al diablo, reprende al enemigo y haz milagros. Destruye la obra, la obra del maligno. Y tú, estad firmes en la fe y confíen y sigan adelante, porque todos van a alcanzar un triunfo especial, van a tener una bendición especial y un triunfo especial cada uno va a estar experimentando en su vida, porque vienen muchos cambios y muchos triunfos y muchas cosas positivas de mucha bendición para la vida de cada uno. Y el triunfo ha venido, y la prosperidad y el progreso, porque se van a quitar muchas ataduras, se van a romper muchas cadenas y muchas ligaduras diabólicas con que el diablo ha tenido atado a muchos. Va a quitarse mucha incredulidad y mucha duda y mucho desperdicio de la vida espiritual, y también aquellos que han querido ofender, menospreciar la palabra de verdad, porque todos estos lazos de esclavitud que el diablo ha puesto en muchos, todo esto se está cortando y se está quitando, y viene prosperidad y seguridad para el país y bendiciones, y estaré permitiendo que la obra crezca, que esta iglesia crezca, sea grande y próspera en este país, y también aquellos que escuchan la palabra serán bendecidos en sus peticiones, en todo lo que han pedido, porque todo lo que quieren que yo les dé, les voy a conceder y los bendeciré. Viene una bendición grande, general para todos, una prosperidad muy grande, espiritual y material. Vienen riquezas materiales también para muchos, y vienen riquezas espirituales para aquellos que se preocupan por buscar los dones espirituales. Estaré dando del poder de lo alto, estaré bautizando con mi espíritu y dando dones perfectos,
cambios y triunfos positivos. Confíen y sigan adelante y no desmayen, sean firmes, porque la bendición está en la cabeza de cada uno. En la puerta de sus corazones está la bendición y pronto la estarán recibiendo. Cambios vienen y bendiciones, sigan adelante. No sufran por su gente, por sus familias, pidan por ellos, porque yo voy a oír la oración cuando me pidan por sus familiares, aunque ellos no vengan a la iglesia, escucharé la oración y tendré misericordia y los limpiaré y los libertaré y los sanaré. Vienen bendiciones, cambios y triunfos para cada uno. Bendición grande, gracias Señor, gracias Padre Santo, gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Cristo Jesús, las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti, mi Señor. Gloria al Rey para siempre. Gracias, Señor. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Sirviendo al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. La honra para nuestro Dios. Gloria al Todopoderoso. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor me les bendiga a todos. Dios les bendiga y aquí también ustedes, muchas gracias. Que Dios los lleve con bien a sus lugares, los guarde y los proteja y el Señor cumpla pronto esas maravillosas promesas para ustedes y también para los que allá en la cámara no nos ven. Que mi Dios les los bendiga y hasta pronto. Gracias.